Buen día. ¿Pescaron alguno? Quedarme por acá más cerca del puente. Parece pollo a la brasa. Ahora 6 de la mañana, muy pronto va a estar. Entonces, centro de Buenos Aires, todavía no salió sol. Estoy cerca del monumento. Voy a ir a pescar, voy al río Salado. Voy a probar pescar alguna cosa, a ver si pica alguna carpita, algo por estilo. Vemos. Por ahora sol no salió y por eso disfrutamos de las luces de Buenos Aires. Mira, así está Obelisco. Y voy a cruzar todo esto y arrancar por ruta 2, como para el lado de Chascomús. Ya estoy cerca de Chascomús, mucha niebla y voy a comprar lombrices acá atrás mío. Mira cómo esta ruta hoy. No se ve sol, pero igual vamos a comprar. A ver si consigo algo. A ver qué hay acá. Líneas de pesca. Water. Hay de todo por poco. Hola, buen día. Buenos días. ¿Lombrices? ¿Sí? ¿Tenemos? Dame. Si falta algo se puede comprar. Mira. Bueno, voy a entrar al camping de destino, 2.50 de entrada, y ahora voy a ir por costa buscando lugar donde me quedo. Así estoy contento. Hay algunos pescadores nada más. No conozco lugares, por eso puede quedarse por acá directamente. Hay mesas, todo, pero parece que voy un poco más lejos, voy acosteando. Creo que voy a encontrar algún lugar más, digamos, más tranqui, donde no hay nadie, algunas donde no hay mucho corriente. Vamos a ver ahora. No conozco mucho lugar, por eso ahí está puente, una curvita. Y acá, antes que empiece otra curva, encontré un lugar donde gente estaba, por lo menos, porque hay basura, hay lugares de fuego, hay botellas de vino que no limpiaron, paquetes de Brahma. Entonces sí, acá estaba pescadores. Por lo menos voy a probar. Frente de una, parece como una isla, algo parecido de acá se ve como una pequeña isla. Bueno. Vemos si tengo suerte o no hoy. Por el camino compré lombriz, tengo masa, tengo mis cañas para carpa, tengo boilies, harinado mío, harinado de león que preparé. Ahora traje todo. Vamos a mezclar la cosa, preparar para tirar. Acá tengo mis harinados, digamos, que voy a usar hoy. Traje bastante, ya mostré un millón de veces como es. Entonces lombrices, harinados, a ver, ahí. Esto que vamos a mezclar con agua, llenar tapas, cebadores y vamos a probar. Estoy preparando mi harinado y claro que no puede faltar miel de Córdoba. Córdoba, mira que quedó poco miel. Por eso voy a, para todo el día hoy, usar estos mieles últimos, bidón que traje, que me quedó de Córdoba. Hay que ya ir a Córdoba para comprar otro miel, si no, como pescamos carpas. Todo esto hay que mezclar bien y esto que voy a usar. Mira, es mi harinado.
mayoría de las cosas que está adentro es comida para pollo bebé, la verdad. Y después agregando algunas cosas más, como por ejemplo una barata galletita de supermercado, cosas por estilo así, ¿no? Pero 90% es comida para pollo bebé. Y vemos si funciona o no. Agregamos miel, preparo cañas, ahora dejamos, va a ver, oh sí, wow. Primero que hice esto, ¿por qué? Porque tiene que chupar toda la agua, humedad, tiene que ser húmedo. Y yo preparo cañas ahora. Quiero pescar ya, por eso primero quiero a fondo, con lombrices para variada. Después vemos. Hasta que preparas todo masa, cebadores, tarda. Puede ser que con lombrices ya alguien aparece. A ver, para tener una idea si hay pescado, no hay pescado. Por eso una ya quiero tener en agua. Qué grande lombrices me vendieron. Parece, no sé, para un pez grande esta lombriz. Mira. No hace falta tener 2 o 3. Puedes meter uno solo y va a sobrar. Mira. Mira esto. ¿Veis? Qué grandota. Vamos con la primera. Hay caballos por acá. Vacas. Hay de todo, naturaleza. Vení. 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 157. Caballo 157 se fue. La segunda va a ir así. Mira, 2 bolitas de tergopol blanco, 2 boilies. Y bueno, resorte con masa, con harinado mío. Falta campañita. Vamos a ver si hoy puedo estrenar copo para carpa. Que compré y todavía ni lo probé ni una vez. No tenía suerte. Por eso está viajando. Pero nunca probé si se puede usar o no. Cómo va esto. Ahora preparo por lo menos para tenerlo acá cerca. A ver si podemos usarlo. No, parece es corriente porque pareció como un pique un poco, pero después se tranquilizó. Parece se movió por corriente la caña. Esperamos más. ¿Qué pasa a esta caña? Ah, corriente. Mucha corriente, la verdad. Quieras en un lugar y termina no sé dónde. Por eso no sé cómo se va al mismo lugar siempre. Quieras lejos y empieza a correr y por la camino se rompe la masa y bueno, se termina en un lugar inesperado. Igual no pica nada, por eso encontré carbón. Vamos acá, mira. Ahora un lugarcito y vamos a hacer fuego.
mi parrilla plegable, parrilla de león. ¿Cómo va a estar? Así va a estar, ¿no? Así, mejor, sí, porque el viento viene de ahí. Vamos a pegar por acá. Algunas veces cuando no quiere encender uso esto. No, enciende pero poco. Ahora a divertirnos, preparar comida. Que tenemos pan y pan de campo desalvado, mira, así compro. Y después pollo. No quería hacer mucho, perder mucho tiempo. Pensaba, bueno, va a picar carpa uno atrás de otro, no voy a tener tiempo. Sí, está picando tanto que todavía ni un pique. Por eso, ayer pasé por supermercado, compré, pero estaba en la heladera, por eso, bueno, vamos a prepararnos. ¿Cómo se prepara? Fácil. Así y, opa, a ver, y después al fuego que tenemos. Y mira, oba, ahí va. Parece pollo a la brasa. Mira. Se ve bastante lindo. Y puedes con esto, se puede mover y para que quede en un lugar como quieres, ¿viste? Cuando se mueve para esto, está así doblado. Para que quedar después así, por ejemplo, ¿no? Para buscar lugares como vos quieres que quede carne. Es normal para brochet, digamos, no para pedazos tan grandes. Pero también tengo algunas cosas para poner un pedazo de carne y todo esto. Como unos pinches grandes que se puede apoyar sobre esta estructura. Y es bastante lindo, me gusta mucho. No ocupa nada lugar en auto y es de acero inoxidable. Es plegable, digamos, no ocupa lugar en auto y siempre puede armar una cosa así para en lugar de pesca. Por ahora todo tranqui. Ya revisé mis líneas y está masa en su lugar, está boilies en su lugar. No pasa nada, digamos. Hasta lombrices. Se escapó un par de lombrices, pero sin pique, sin nada. Se escaparon, parece que solo. Ahora cambió lombrices, pero da igual, se queda así nomás. Y ahí tengo una con riel de mano. Tampoco, recién quería cambiar masa, pero todavía está masa en su lugar. Bueno, espero que se tranquiliza un poco el río. Mira, parece que está viento un poco tranquilizando y el río también. A ver si esto ayuda. Acá tengo una con riel de mano, mira. Ahí, pero revisé y masa está en su lugar. Por eso, para divertirme un poco, estoy preparando comida. Igual disfrutamos día de pesca.
Así estamos. Y aparte, es lindo que no hay nadie, solo vacas, caballos. Mira, lugar hermoso. Siempre hay que comer algo para que te pique, ¿viste? Justo estaba disfrutando y acá apareció algún pique. O no, parece que no, movió otra vez carnada. Pero bueno, como ya giraba, vamos a ver por la duda. Ah, carnada se movió del lugar. Ni un pique. Bueno, cualquier cosa cambiamos ahora. Yo ya emocioné, pensaba, bueno, ahora por lo menos algún barricito, algo va a venir. No viene nadie, pero se escaparon lombrices, sin picar, sin nada, se escaparon. Uno se quedó, que no es tan vivo. Ahora vemos si quedó todavía masa o no. No sé por qué no cerca carpa para nada, ni un pique de carpa. O todavía tempranito, digamos, primavera muy temprana, o alguna otra cosa, que ayer llovió mucho, pero Willis está en su lugar. Dos parece que se comió mojara, pero nada más. Vamos a cambiar dos y además está en su lugar. No está uno, no está dos. Y masa está. Otra vez está picando algo. Oh, otra vez moviendo. No, se movió de lugar. Se movió de su lugar. Aguja. Boilis tiene agujerito. ¿Dónde tienes? No me acuerdo. ¿Dónde agujeré está? Ahí está. Un palito adentro. Ahí está. Está uno. Ya todo está hermoso. Salió sol, tranquilizó un poco. Puedes sacarla, digamos, camperas y todo. Único falta pique. Ni uno. Ni en lombriz, ni en masa, ni por un lado. Mira, todo está re tranqui. No quiere comer ni barres, ni carpas. Nadie no quiere comer nada. No sé, parece que todo está de dieta. Es 1 de octubre, todo en Argentina se quedó en dieta. Quiere bajar pesos, carpas y todo. Mira, así se tranquilizó todo. Recién cambió otra vez toda la masa en toda la línea. Boilis,
aromas, nada. Lombrices, por la duda pensaba, bueno, si no pesca carpa, pero un bajecito, algo en lombriz, alguna variada, no, ni uno. Y lombrices grandes, con colas grandes, puede mover todo lo que quiere, pero nada. Así está pesca algunos días. Parece que todo hermoso, pero puedes disfrutar. Sí, disfrutar sí se puede. Puedes disfrutar de parrilla, de sol, de aire libre, estar sin tapabocas, pero nada más. Parece esto, peces se está burlando, mira. Ya 2 veces saltó algunos pececitos mirando para mi lado, pero no quiere picar. A mí parece que están burlando de mí. Están mirando si estoy por acá y no quiere tocar nada carnada en este momento. Opa. Tiro un poco más lejos a ver si ahí hay algún más tonto. No quiere saber nada hoy. Peces con león. Dice, no, comete pollo. Dice, comete pollo, no peces. No sabe que yo no como estos peces, igual dejo. Pero, ¿ves? Nada. Bueno, si igual ya vine por acá y no puedo pescar nada grande, voy a probar alguna mojarra a pescar, mira. Con esto, con copito esto. Ahí tiré masa, voy a ir ahí, tirar abajo y ver si pesco una mojarra. Encontré un palo acá y lindo palo, voy a llevarlo, mira, de bambú, porque después en Mar del Ajó voy a usar para pescar desde con copo, con medio mundo. Acá pequeño medio mundo chino, tiramos más comida y esperamos un ratito a ver si por lo menos alguna imagen de un pez, alguien va a venir o no. Mira cómo estoy. Estoy hermoso. Está burlando peces de mí hoy. No pica para nada, ni en lombriz, ni en masa, ni en bolis. Ya cambié de todo. De miel, sin miel, con vainilla, nada. A esto ya compré soja ayer, ahora vamos a estrenar porque justo estoy preparando un copo para ir después pescar en Mar del Ajó con un medio mundo. Y hoy pregunté para la camino, vende medio mundo mucho más barato que yo compré en un negocio de pesca, pero bueno, mío desplegable, a esto también puedes doblar. Bueno, ahora es mediodía, ya 2 veces saqué medio mundo esto, ni mojarra se acerca, la verdad, está más adentro todo, no acerca ni mojarra, ni una. Por eso no sé qué pasa acá, pero todos dicen que perfecto, se pesca por todos lados, sí, buenísimo. Mira, mediodía, ni en lombriz, ni mojarra, ni nada de nada, no se acerca, ni masa, no sé, hoy. Y ahí estoy mirando, hay un señor que está tirando una línea de mano, tirando, ahora, mira, pum, tira y ya empieza a sacar con las manos. No sé qué tiene, como un espinel, un robador, algo así, pero tira y saca, tira y saca, tira y saca, no sé qué técnica es y qué línea tiene. Tampoco lo veo que levantó algún pescado, pero de acá, de lejos, se ve así, que sacan y después con la mano tira otra vez
y otra vez están sacando. Acá la verdad no hay pesca. Mira, 40 minutos o 30 estaba lombrices en agua. Mira, está enteros vivos. Uno. Y ya puse 2 cañas con lombrices por la duda para tener algunas variadas, todo. Pero no sé, ni palometas no come. Ni barres, ni nada de nada. Acá no sé qué pasó, pero parece que está peces con tapaboca. No sabe que ya levantaron tapaboca obligatoria de 1 de octubre. Y hoy justo 1 de octubre. Y parece que peces todavía no sabe nada. Mira. Está entero, está con tapaboca. No cumple nada de reglas. Listo, vamos otra vez. Primero, no sé quién es. Opa. Yo pensaba que acá no hay seres vivos, pero parece un pique tenía. No, no hay nadie. Mira, parece un lombriz quería escapar. Parece esto copo, voy a estrenar, no sé cuándo. Cuando pica. Pero hoy ni mojarra no hay, parece que copo. Pero lindo, lindo porque puedo llevar a cualquier lado. Ahora también estoy preparando medio mundo, a ver si pescamos algo con medio mundo. Porque con caña, mira, está todo lindo, pero no hay nada acá. Estaba sacando mi línea y algo pesqué, mira. Por lo menos pesqué, no sé, varias líneas con 2 plomadas, con algunos mosquetones. A ver, ¿de quién es? Una coreana como esta. Mira. Acá parece que varios perdieron su línea. Pero bueno, algo es algo. Vamos ahora a desarmar para ver. Uf, algunos conectores, mira. Todo que nosotros pescamos. Ahí pesqué. Acá hay más pescadores. No sé si pescaron algo, voy a preguntar, pero a mí, yo les expliqué, no hay nada acá. Vamos a ver si tiene más suerte otras personas. A ver. Buen día. Mira, ¿Pescaron alguno? nada, Nada. hasta ahora nada, ni un pique. Mira, yo por qué pregunto, porque a mí pasó lo mismo. Por eso quería preguntar, a ver. Yo lo veía que estaba solo, digo yo, ¿estará pescando o no estará pescando? Digo, No, nada, ni mojarra. nada, Ni con mojarrera quiere, ni mojarra. ¿No? Mirá, ahí está preparada la mojarrera, nada todavía. Nada, ni un pique. Esto, ni lombriz, ni masa, nada. Por eso ya me cansé, tiré todo el agua. Chao, suerte. Luego, gracias. Bueno, por lo menos me levanta ánimo, no pasa solo a mí esto. A ver, a otra persona. Buenas. Buenas. ¿Mucho pescaste? No, todavía nada. Todavía nada, bueno, no estoy solo. Chao, gracias. A ver, hay algunos más por ahí. Porque ya estoy pensando que lombrices vendidos malos. Algunas cosas, masa mala, león malo, todo malo. Parece que no, parece que lombrices estaba bien. Nah, estoy cayendo ahora. A ver, algunas otras personas. Acá hay 2 más.
Buenas. Buenas. Una preguntita, ¿pescaron? Sí, 2 bagres. 2 bares. Sí. Mira, primeros que encontré que pescaron algo. A mí ni un pique ahí, ni un pique por eso. Buenísimo. Por lo menos en esta parte está picando. Ajá. Gracias a Dios. No, ahí vine a las 8, nada, ni un pique, ni en lombriz, ni en masa, ni nada de nada. Por eso pregunté a estas 2 personas, tampoco. Ahí Sí. allá vienen como 8. Ahí va, a ver cómo le fue. A ver, Tenga buen día. gracias. A ver, por lo menos podemos ver algún pescado. A ver, un segundo. ¡Oh! Un pescadito, mira. Por lo menos 2. Sí. Ay, ya lo vimos porque pensaba que hoy voy a ver solo vacas. Oh, 2 pocholas. Con lombriz, ¿no? No, Con masa. Y mira, yo y lombriz y masa usaba y todo y nada de nada. Masa de ajo. Ah, masa de ajo. A ver cuánto cañas hay acá, mira, una tras de la otra. Parece que muy buen lugar por acá porque hay muchísimas cañas. No sé si hay tantos piques como cañas, pero vemos. A ver. Cualquier cosa preguntamos. Hay gente con teléfono que está sacando fotos, puede ser que tiene algo. Buen día. Lo vi algunas carpitas pequeñas y un barre colgado al alambre. Puede ser que acá, viste, no es ir lejos, puede ser que acá sacas algún barre o una carpita, pero bueno, a mí no da ahí. Buen día. ¿Pescaste mucho? Todavía nada, se escapó uno, cortamos línea con el pescado. Ah, acá mejora y mejora y mejora, porque ahí no hay ni un pique, después no hay ni un pique, después 2 barres. No. Y acá ya se escapó uno. A mí se me escapó uno grandecito que hizo cortar la línea de este. Ah, mira vos. Sí. Bueno, gente están diciendo que alguna vez pescaron acá cerca del puente una carpa y todo lo que quieres, pero bueno, antes. Ahora no hay nada. Puede ser que otro día cuando vengo voy a quedarme por acá más cerca del puente. Ahí donde están chicos al punta. Puede ser que ahí pescas algo, pero más lejos no sé. Por ahora no lo vi. Bueno, mostré el lugar. Mostré todo lo que se puede pescar por acá. También ya está llenándose. Chao, me voy a Buenos Aires.